Una caja TI o caja directa es un dispositivo que convierte una señal de instrumento de alta impedancia con señal desbalanceada a una señal de micrófono de baja impedancia y balanceada. Una caja directa es una de las herramientas más útiles tanto para sonido en vivo como en estudio. Veamos cuándo y cómo usar una caja directa. Escucharemos algunos ejemplos de audio para que puedas decidir si realmente necesitas una. Una de las formas más comunes de usar una caja directa es conectar un bajo o una guitarra eléctrica a una entrada de micrófono a través de una caja directa. Pero, ¿por qué quisieras hacer esto? Hay varias razones. La primera, para conservar una señal limpia que no sea susceptible a interferencias de equipos cercanos. La segunda, al conectar un instrumento directamente a una entrada de micrófono, porque las pastillas del instrumento, ya sea del bajo o de la guitarra, emiten una señal de nivel de instrumento de alta impedancia, mientras que las entradas de micrófonos de tu consola o interfaz están diseñadas para recibir una señal de nivel de micrófono de baja impedancia. Aquí es donde entra la caja directa, que es esencialmente un transformador que convierte la señal de instrumento de alta impedancia desbalanceada proveniente del instrumento y la convierte en una señal de micrófono de baja impedancia y balanceada. La mayoría de las cajas directas también tienen una salida true. De esa manera tienes una señal de nivel de micrófono de baja impedancia balanceada que va a tu consola y una señal de nivel de instrumento de alta impedancia que va a tu amplificador. Pero, ¿qué realmente hace? ¿Qué sucede si conectamos un instrumento de alta impedancia sin una caja directa? Si conectamos directo el instrumento a la entrada de nivel de línea, tendremos que darle un poco más de ganancia ya que espera un nivel de línea y no de instrumento. Escuchemos la diferencia. Conexión sin el uso de una caja directa. Y con el uso de una caja directa. Notarás que hay una atenuación en las frecuencias medias y altas. Esto significa que definitivamente deberías usar una caja directa si tu mezclador o interfaz no tiene una entrada de instrumento dedicada. Hay dos características que encontramos en casi todas las cajas directas: el pad y el ground leaf. El pad o ATT, que significa atenuación, lo que hace es atenuar la señal. Tienen de 0, 20 decibeles o 40 decibeles. Así que si tienes una señal muy fuerte entrando en la caja directa, esto lo va a atenuar y así la señal llega a la consola con un nivel apropiado. Y el ground leaf, interruptor de tierra, lo que hace es romper el bucle de tierra. Si escuchas este zumbido, este interruptor romperá el bucle de tierra y también ayudará a que la señal sea más limpia. Una caja TI activa incorpora un preamplificador que amplifica la señal del instrumento antes de enviarla a la consola. Esto puede ser útil si el instrumento emite una señal demasiado débil. Las cajas directas activas requieren energía y la pueden conseguir a través de una batería de 9 voltios o a través de la alimentación Phantom Power más 48 voltios. Generalmente las cajas directas activas son más versátiles, admiten un rango más amplio en niveles de entrada e impedancia. Por otro lado, una caja directa pasiva no tiene un preamplificador ni circuitos activos, simplemente convierte la señal de alta a baja impedancia sin amplificar el nivel. Al no tener circuitos activos, una caja directa pasiva no requiere alimentación, utiliza un transformador para convertir la señal. Esta puede ser una forma más transparente, pero puede no ser adecuada para instrumentos con salidas débiles, para situaciones donde se necesita una ganancia adicional. Entonces, ¿cuál es el adecuado para ti? Depende de la situación. Como regla general, si tienes un instrumento activo, utiliza una caja directa pasiva. Y si tienes un instrumento pasivo, utiliza una caja directa activa. Si utilizas un instrumento activo con una caja directa activa, puedes saturar la señal. Si necesitas enviar la señal de un instrumento, un teléfono o una laptop o cualquier otro dispositivo con salida no balanceada, una caja TI es la forma más profesional de adaptar la impedancia, balancear la señal y asegurar una transmisión limpia y sin ruido. Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo. Bye.